computadora. Ajá, vamos a colocarla de nuevo para que no se nos... Ahí Voy a entrar por el quedó de nuevo. celular. Igual como lo quiero grabar para que no lo vea mi hermana Mandy, sería muy feo que no viera a nadie. Sí. Pero déjame entrar por acá por el celular. Y aquí estoy tratando de trastear nosotros también. ¿Qué te pasa eso, mami? Se cae. Recording in progress. Okay. Ahora sí. El audio a esta. Les decía, hermanos, que vamos a continuar viendo la lección número 8. ¿Me escuchan bien? Sí, ok. Vamos a continuar viendo la lección número 8 de este discipulado. Viene siendo el punto número 3. Es el que vamos a estar viendo. Punto número 3. Que dice acción. Dice, debemos desarrollar el control sobre nuestro cuerpo y mente para no ceder a la tentación. Escucho como un feedback. ¿Ustedes no escuchan doble audio? Ok, bueno. Decía, debemos desarrollar el control sobre nuestro cuerpo y mente para no ceder a la tentación. O sea, debe haber un constante ejercitamiento de nuestras acciones. O sea, la práctica para poder llegar a hacer algo. No se hace así por así. Ese control sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, no viene porque sí, no viene porque hoy sí voy a mantenerme firme y no caer en ninguna tentación, ni voy a cometer ningún pecado, no simplemente por lo que pensemos, sino, como dice la lectura, hay que desarrollar ese control. Hay que ejercitarse día con día para poder tener ese dominio propio que viene siendo al final lo que hablamos aquí. En la lectura dice, jamás nos será posible evitar por completo todos los deseos y las oportunidades de pecar. Recuerden que en la última lección habíamos visto las oportunidades. Estamos viendo cómo podemos evitar precisamente o vencer al pecado. En las lecciones anteriores habíamos visto la ecuación del pecado, que tentación es igual a deseo más oportunidad. Y el pecado es la tentación más la acción. Eso es el pecado. La tentación siempre la va a haber. Pero cuando llegamos a la acción, entonces cometemos el pecado. Y estábamos viendo cómo podíamos vencer el pecado. Que dentro de toda la ecuación está el deseo, la oportunidad, la acción y la falta de arrepentimiento, lo que nos lleva entonces al castigo eterno. Y lo último que habíamos visto era la oportunidad, que debemos de poner un límite a las oportunidades que podemos tener en nuestro día a día para caer en una tentación. Por ejemplo, si yo soy una persona que sé que no me controlo al momento de gastar dinero, porque bueno, mucho tiempo en mi vida pasada me gustaba el apostar, el entrar al casino, en los juegos de azar, yo no voy a permitir la oportunidad de acercarme a uno de estos lugares donde se juega este tipo de juegos. Ahí yo corto esa oportunidad, evito la oportunidad de que
de que la tentación llegue a mí. Eso era lo que veíamos la última clase que nos pudimos conectar, de que debemos poner un límite. Ahora, estamos viendo en la sección número 3 de que jamás podremos evitar todos los deseos y todas las oportunidades para pecar. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo en el cual constantemente estamos rodeados de estas cosas, tanto deseos como oportunidades para pecar, cosas que nos puedan atraer a la tentación y a cometer el pecado. Y por ese motivo debemos entonces ¿a qué? A aprender a controlar nuestras acciones. Debemos controlar nuestras acciones. Esto sencillamente es el dominio propio, es lo que estamos hablando. El cristiano debe de tener dominio propio en su vida. Ese es uno de los frutos del Espíritu Santo precisamente, que debemos nosotros de desarrollar. Esos frutos del Espíritu Santo no vienen de una vez a nosotros. No porque nos bautizamos y porque sí recibimos el Espíritu Santo al bautizarnos, al arrepentirnos, tenemos el perdón de pecados y recibimos el don del Espíritu Santo, pero los frutos del Espíritu Santo van a desarrollarse poco a poco en nosotros. Vamos a leer esos frutos rápidamente, antes de leer Proverbios, que es la lectura que nos sigue ahí. En Gálatas, vamos a Gálatas. Vamos adelante, igual los dice. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas 5, versículo 22. Dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, perdón, no hay ley. La templanza precisamente es ese dominio propio, ese mantenernos en nuestra posición como cristianos, tener ese control sobre nosotros. Ahora vayamos a Proverbios capítulo 16, versículo 32 para continuar con la lectura. Proverbios capítulo 16, versículo 32. Dice así: mejor es el fuerte que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse, o sea, el que tiene ese dominio propio, que el fuerte, que el que dice que es fuerte. Muchas veces pasa, decimos que una persona de carácter fuerte es el que más grita, es el que más anda, ¿cómo se dice? Echando chispas por ahí, que parece un pez globo, que se hincha, ese que es fosforito, que es como alcacerse, es la palabra. Esa persona sí es fuerte, ese sí es carácter duro. No, hermano. El cristiano es totalmente diferente, sino ese que tarda en airarse, ese que es paciente, prefiere calmarse, prefiere respirar, tener ese dominio propio, como estamos hablando. Ese sí es fuerte, ese sí tiene control sobre sí mismo. Y por eso leemos en el versículo, en el siguiente párrafo: y el que se enseñorea de su espíritu, de sus acciones, de su ser, de su mente, es entonces mejor que el que toma una ciudad. Sabemos que en la lectura aquí estamos haciendo referencia, en esos tiempos habían reinos que eran derrocados por otras ciudades, y habían hombres fuertes, valerosos, que podían derrotar a todo un ejército. Pero aquí el escritor de Proverbios nos dice que es más fuerte aquel que se puede enseñorear de su propio espíritu, el que tiene ese control sobre sí mismo.
el que tiene ese dominio propio de su mente y de sus acciones. ¿Y qué mejor ejemplo de una persona así que nuestro Señor Jesucristo? Dice la lectura, Jesús tenía un perfecto control de sí mismo. Jesucristo tenía ese dominio propio de sí mismo. Imagínense, hermanos, él en los últimos momentos de su vida aquí terrenal, a él, ¿qué no le hicieron? Lo escupieron, abofetearon, calumniaron, azotaron. Dice que en Isaías que él como cordero al matadero, él iba en silencio. De él no salía nada, ni una palabra de ira o desprecio. Y uno, como decía, creo que una vez lo dije en una de las clases aquí, de que nosotros nos empujan entrando al metro y ya queremos soltar una patada, un garnatón a alguien y ya no nos aguantamos nada. Ay, me empujaste, pero no me empujes ya, y nos ponemos así. Tenemos entonces nosotros dominio propio. En cambio, tenemos ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que verdaderamente tuvo total control de sí mismo, tuvo total dominio propio. Esa templanza en él siempre se mostró en todas sus acciones. Vamos a leer ahora Proverbios, Primera de Pedro, capítulo 2, continuando con la lectura. 21 y 23, versículos 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y entonces lo vemos con las escrituras, de que tal cual así fue la actitud de nuestro Señor Jesucristo. Total dominio propio, total control sobre sí mismo, sobre sus acciones, pensamientos y actitudes. La palabra templanza, como ya leímos, se usa muy a menudo en la Biblia para designar esto, de lo que estamos hablando, el control de nuestras acciones. Vamos a leer ahora Primera de Corintios 9:25, donde tenemos el apoyo bíblico. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 25. Alison, buenas noches. ¿Cómo estaba eso allá en Chiriquí? Hola, ¿cómo está? Buenas noches. Bueno, bien, frío, por cierto. Rico, ya así se pasa bien. Más chévere. Y más chévere. Ok. Primera Corintios 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. En contexto aquí, Pablo nos hablaba de la forma en que debemos de andar como cristianos, en una forma de mantenernos siempre rectos a lo que debemos de seguir como cristianos. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Los que practicaban aquí ciertos tipos de deporte. Pero nosotros nos disciplinamos, en este caso, ¿para qué? Para recibir una corona incorruptible. Dice en el 26, así que yo corro de esta manera, corro no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre
No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Como decía, hermanos, creo que hemos escuchado otras veces estos versículos. Pablo aquí da el ejemplo de las personas que practican alguna disciplina, algún deporte. Ellos constantemente se preparan, se van ejercitando y disciplinando para poder conseguir, vamos a decir, en los Juegos Olímpicos, que hace mucho no pasaron, hace poco pasaron, conseguir una medalla de oro, por ejemplo. Ellos buscaban conseguir eso y se ejercitan día con día y se preparan día con día para conseguir ese premio. En cambio, nosotros, en nuestra vida cristiana, buscamos una corona, pero incorruptible, algo espiritualmente hablando, no materialmente. Y para conseguir esa corona incorruptible, tenemos que ejercitar nuestra mente, nuestro cuerpo, día a día. ¿Y cómo lo ejercitamos? Precisamente evitando las oportunidades de pecar, evitando las tentaciones, hermanos, controlando, sabiendo o buscando tener ese control en nuestras acciones. Y por ejemplo, yo debo conocer muy bien qué a mí me puede hacer pecar, qué cosas a mí me hacen pecar. Tal vez soy de carácter, eh, como dicen, mecha corta y me molesto fácilmente. Entonces tengo que trabajar esa actitud en mí. No puede ser que, por ejemplo, yo tenga una discusión con mi esposa y de una vez quiero agarrar y empezar a tirar las puertas por todos lados y a alzar la voz y, como decía hace un momento, tratar de mostrarme fuerte, como leímos en Proverbios. Ese que se cree fuerte y quiero alzar la voz y ponerme sobre mi esposa y que sepa que yo mando aquí. Entonces estoy cayendo en un pecado. Estoy dejando que mi viejo yo sea el que me domine. Y no estoy precisamente buscando controlar mis acciones. No estoy buscando el ejemplo de mi Señor Jesucristo. Que ¿qué hacía? Se mantenía calmado y sereno en esos momentos de ira. Más bien lo que debo de hacer es procurar que cuando estoy llegando a ese punto de descontrol, dejar la discusión en ese momento, parar la discusión, vamos a tomar un momento de descanso, no descanso, quería decir de pausa, de no vamos a seguir esta discusión porque vamos a terminar mal. Qué sé yo, hermano, tal vez necesito irme a la ducha y darme un baño, enfriar la cabeza y entonces nuevamente hablar y conversar las cosas. Porque muchas veces así es que se soluciona. Al momento en el calor podemos decir cosas que después nos arrepintamos de ello y muchas veces cuando decimos algo, qué difícil es recoger las palabras ya dichas. Es mejor callar y en el momento en que estemos más calmados poder conversar cualquier tema que se suscite. Y así precisamente controlamos nuestras acciones. Y así precisamente no damos oportunidad a que sea el tentador, Satanás, quien venza en esa situación, quien gane en ese momento. Porque es el único que consigue esa victoria. Volviendo al tema de como deportistas que somos aquí, espiritualmente hablando, un deportista, y vuelvo al ejemplo del boxeador, porque me gusta mucho ese ejemplo, un boxeador sabe que su debilidad, por ejemplo, es que le den un gancho al hígado, aquí en esta parte del hígado. ¿Qué hace el boxeador? Se ejercita en los abdominales, hace 1.000.000 de abdominales si es necesario. Se ejercita en esa área para que cuando venga el contrincante no lo golpee ahí y lo agarre mal parado. Eso es lo que hace el boxeador, por ejemplo. ¿Nosotros qué debemos de hacer entonces como cristianos? Si sabemos que ahí ya viene. No, okay. Si sabemos que, por ejemplo, un ejemplo de algo que nos haga pecar, la
El internet y la pornografía puede ser algo que nos haga pecar. La accesibilidad a todo lo que sea sexual nos hace pecar. Bueno, yo voy a evitar esos momentos de estar a sola y ver contenido que sea inadecuado. O voy a procurar no tener esos momentos de libertad para pecar, sino más bien voy a ocuparme en otras actividades. Quiero que leamos, y este es un versículo que me gusta mucho, ahora se me viene a la mente, en segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, precisamente templanza, que es lo que estamos hablando. La templanza o control en nuestras acciones. Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Cuando estamos precisamente en ese punto de ocio, de que no estamos ejercitándonos con la palabra del Señor, caemos en las tentaciones. Damos pie a las oportunidades. Por eso se me venía a la mente esto. Cuando estamos en el internet, por ejemplo, y dejamos que nuestra mente se llene de ocio, caemos en la tentación de buscar páginas inadecuadas, por ejemplo. O nos buscamos esa película inadecuada en Netflix, esa serie inadecuada en Netflix, que muchas veces, es una serie divertida, me gusta, pero todo el contenido que hay en esa serie es sexo, droga, lenguaje soez, vulgar. Entonces, ¿en qué nos edifica? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué nos da ese crecimiento como cristianos? Deberíamos de decir simplemente, no es lo que me va a ayudar, no es lo que me va a edificar, lo aparto. Evito tener esa oportunidad de pecar, que es lo que a todo el contexto que estamos hablando. No solo es el caso. Cada uno, como decía, como cristianos debemos de detectar en qué cosas podemos estar más propensos a pecar, hermano. Puede ser, como decía, las discusiones como pareja, puede ser el carácter de uno, puede ser la murmuración, dice aquí mi esposa, ya está cerca, pero está en otros menesteres. Puede ser las amistades que tenemos, que decimos, ay, es que este es mi amigo, mi amigazo, mi amiga, mi best friend, entonces yo siempre la quiero tener cerca. Pero ¿qué es ese amigo? En realidad, una persona que siempre te atrae a todo lo que sea del mundo. Entonces, ¿en qué me edifica? Es simplemente darle una oportunidad al tentador para que me arrastre a las cosas del mundo. Por eso entonces el cristiano, una de las cosas, de las primeras cosas que hace el recién convertido, es depurar sus amistades. Y por eso muchas veces pasa que al recién convertido, sus amistades se apartan, se alejan. Estoy viendo que estoy como medio congelado en el video, ahora que me doy cuenta. Pero bueno, el audio está bien, ¿no? El audio corre bien. Sí. Sí, estoy viendo que está atrasado, pero lo importante es que se me escuche bien. Entonces, eso es algo que pasa mucho que es normal, y si no sucede, ahí hay un problema. Si nosotros no empezamos a cambiar nuestro círculo de amistades cuando somos recién convertidos, es porque simplemente seguimos las corrientes del mundo, porque todavía nos gusta participar en las cosas del mundo. En cambio, si nosotros nos damos cuenta que hay personas que antes decíamos que eran nuestras amigas, pero se van alejando,
es porque nosotros estamos imponiendo, plantando bandera como hijos de Dios. Y damos a entender de que nosotros no vamos a seguir la corriente del mundo, sino que estamos en la voluntad del Señor. Y eso por naturaleza, precisamente como nosotros tenemos una naturaleza divina, recuerdan las lecciones anteriores, nosotros ahora tenemos una naturaleza divina, hace que la naturaleza pecaminosa del mundo se aleje de nosotros. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Y eso es lo que sucede, hermano. Entonces analicemos eso. Si nosotros todavía tenemos todas esas amistades del mundo y están con nosotros y comparten con nosotros y ellos se sienten bien con nosotros, es porque nosotros estamos siendo tinieblas y no luz. Eso es lo que pasa. Habrán excepciones donde habrán amistades que respeten nuestra vida como cristianos ahora. Sí, hay casos así. Y no solo amistades, también en la familia pasa eso. En la familia también sucede eso. Y tenemos que siempre mantenernos como hijos de Dios. No ceder a lo que mi tío, mi prima, mi hermano o mi mamá o mi papá quieren, sino lo que la voluntad de mi Padre quiere que yo haga. Siempre debe de ser eso lo principal en nuestras vidas. Vamos entonces a leer aquí Gálatas 5:23. ¿Algún comentario hasta aquí, hermano? Abro el compás para los comentarios. ¿Estamos siendo arrastrados por las amistades? No, hermano, para nada, no. Sí ha habido muchas amistades que antes, como dices tú, se decían que eran nuestras amistades. Realmente no es que hemos llegado a un tema de discusión ni nada, ¿no? Sino que simplemente se han alejado porque ya yo no comparto, no compartimos como pareja ya lo que compartíamos antes, las salidas, ni siquiera las comidas, porque ya ellos quieren, como que dicen, involucrar en otro ámbito del cual yo no practico. Entonces, poco a poco sí se han alejado algunos, igualmente también familiares. Inclusive recientemente pues tuvimos ahí un tema con un caso que expuso Alison y Chiriquí precisamente que estuvo, y ya le expliqué que hay temas que nosotros tenemos que saber cómo lo decimos y con quién lo hablamos para como que no afectar o no alterar algunas cosas, ¿no? Como cristianos. Pero sí, yo por lo menos en mi caso sí lo estoy como que viviendo, por decirlo así, ¿no? Yo sí lo estoy viviendo. Inclusive esta semana que estuve un poco ausente con los devocionales y demás, también tuve muchas tentaciones, por decirlo así, en el área donde estaba haciendo las vacaciones. Yo le digo a John que ahí el enemigo utiliza a cualquier persona, y esta semana me lo demostró. Personas que pues uno normalmente te saludan y hey, ¿cómo estás? No sé qué, y a los 2 minutos te echan una grosería y tú te quedas como que en serio. O sea, para mí fue como que un shock. Vengo de 2 años de no estar trabajando con un grupo grande así como tal, y al sentirme así de que yo me sentí como atacada. Esa fue mi sensación estos días. Pero bueno, gracias al Señor lo pude sacar adelante y no pasó a mayores, ni me puse a discutir con esta persona, ni nada, porque sé que esa no puede ser mi actitud, pues. Que hoy por hoy lo entiendo, pero anteriormente hubiese sido otro resultado, pues. Pero sí, hoy por hoy lo entiendo. Pero sí, precisito, o sea, recién me sucedió esta semana de controlarme en mis acciones. Esto que me estás comentando. Amén. Bueno, yo sí, bueno, yo estoy trabajando todavía en eso porque mi círculo laboral, como hay tanta gente, se ve muchas implicaciones de murmuración y a veces hasta de relajo. Entonces a veces peco porque me río y a veces hasta pregunto, yo, ay, caigo en cuenta después
y todavía estoy trabajando en eso. No, sí. Como decía, hermano, nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Entonces, aunque estemos en un trabajo o en el colegio, por ejemplo, Alice en este caso, donde el círculo o con los quienes nos tratemos sean del mundo, no quiere decir que por eso vamos a hacer o a seguir las cosas que hacen en el mundo. Dice Karen, que porque es normal tal vez que en ciertos trabajos la gente habla una cosa y a espaldas tuyas habla otra cosa, o se metan zancadillas, por ejemplo, para quedar bien ante el jefe, cosas así. Eso es tan normal en los trabajos, pero para nosotros no debe de ser ese lo común. Yo estoy aquí para realizar mi labor, hacer mi trabajo, hacer mi tarea, no para copiarme, no para buscar hacer una, ¿cómo le dicen? La batería y esconderla y sapear y no sé qué. Eso no es lo que yo hago. No es lo que debo hacer. Entonces, continuando con la lectura, hermano, vamos a leer Gálatas 5:23, nada más para referencia de, bueno, ya lo habíamos leído, que es acerca de la templanza, la palabra templanza. Mansedumbre y templanza. Todo eso viene siendo dominio propio. Mansedumbre, como sabemos, en la Biblia habla de que Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. Y manso no es tonto, sino tener esa serenidad. Precisamente no airarse porque sí, no ser fosforito, sino tener ese control sobre las emociones de uno. Y la templanza es mantenerse también con ese control y con la postura que debemos de tener como cristianos en todo momento, no en ocasiones solamente. Este control sobre uno mismo se necesita especialmente cuando la vida cristiana no goza de la simpatía de toda la gente. ¿Sí? Se entiende, o sea, hay muchas veces que el cristiano es ridiculizado porque no hace todo lo que las demás personas hacen. Precisamente en esos momentos tenemos que tener esa mansedumbre y templanza. Es común, sobre todo en el colegio, por ejemplo, recuerdo comentarios de Aarón o de Alexis, de que lo molestaban en el colegio porque decía, es que no, yo no hago tal cosa porque yo soy cristiano. Ay, ahora eres espiriflauta, eres aleluya, eres, eres pastor, pues tú eres pastor, o que, hey, pastor, y le hablan así, y la juventud, los niños son fáciles para molestar, entonces eso es una etapa bien difícil. Por ejemplo, el que es joven y es cristiano, y es importante el desarrollo de lo que viene siendo la mansedumbre y templanza como fruto del Espíritu Santo. Vamos a leer entonces para culminar esta sección Lucas 6, 22 al 23. Lucas 6, 22 al 23 dice así: Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre. Vituperar es hablar mal de una persona. Eso es vituperar. Y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, o sea, por causa de Jesucristo. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Recuerden que nosotros no hacemos las cosas para recibir un galardón aquí en la tierra, sino en los cielos. Porque si hacen sus padres, porque así hacían sus padres con los profetas. Entonces aquí vemos, hermanos, que eso va a venir en la vida del cristiano. Que se burlen de uno por ser cristiano, que hablen mal de uno por ser cristiano, que calumnien a uno por ser cristiano, que os vituperen, que hablen mal, eso va a ser común. Que traten de avergonzarnos por nuestras creencias, eso va a ser común.
Va a ser común que diga, ay, tú crees en un Dios de mentira. ¿Tú has visto a Dios? Entonces eso es mentira. Tú no, tú crees en la Biblia la escribió hombre, eso entonces tú crees mentira. Tú crees en Dios y tú asistes a una iglesia, seguro el pastor te roba la plata. Esas son las cosas normalmente que se escucha, de que puede escuchar uno, por decir alguno, como cristiano. Entonces, para entrar al último punto, el arrepentimiento, y concluir esta sección de la lección número 8, venciendo al pecado, dice, en el arrepentimiento debemos arrepentirnos de los pecados cuando los hayamos cometido. Arrepentimiento, no remordimiento. Eso es un juego de palabras que siempre tengo en mente. Arrepentimiento y no remordimiento. Al tratar de controlar nuestros deseos, las oportunidades y las acciones, que son las tres partes que hemos visto, deseos, oportunidades y acciones, podemos muchas veces cometer el pecado. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Porque vivimos en este cuerpo de carne, pecaminoso, y podemos caer en pecado. Nosotros no somos perfectos, hermanos. Pero aquí entonces viene este último punto, el arrepentimiento. Solo hay entonces una cosa que nos permite vencer al pecado. Esta es el arrepentimiento, porque Dios comprende que podemos fallar y nos ha dado una forma para ser perdonados de cualquier pecado cometido. Cuando nos hacemos cristianos, todos nuestros pecados pasados son perdonados, especialmente al ser bautizados. Ahora que ya somos cristianos, el plan de Dios para con nosotros es diferente. Arrepentimiento, confesión y oración. Ese debe de ser siempre nuestra fórmula cuando cometemos un pecado. A lo que para poner, o ¿cómo lo digo? Para recapitular un poco, hermano, nuestros pecados pasados han sido perdonados al momento que nos sumergimos a las aguas del bautismo y nos arrepentimos de ellos. Cuando salimos como nueva criatura, somos perdonados de esos pecados pasados y recibimos la salvación. Eso ya tanto mi hermano John aquí presente y Karen lo saben, que nuestros pecados pasados han sido borrados. Pero en nuestro andar como cristianos, pongamos el ejemplo. Viene al ejemplo otra ilustración. Nosotros teníamos un vestido blanco todo manchado. Cuando entramos a las aguas del bautismo, ese vestido todo manchado se limpió, fue totalmente limpio. Y ahora estamos en un caminar, en un andar, para llegar a recibir esa corona de vida. Y en ese andar, ese vestido blanco que ahora tenemos, se puede volver a manchar, se puede volver a contaminar. Podemos volver a pecar, pero tenemos una opción que es la del arrepentimiento, confesión y oración. Son los requisitos que Dios tiene fijados. Vamos a leer Hechos, capítulo 8, versículo 22. Hechos 8:22 dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Debemos de tener arrepentimiento, hermano, cuando hemos pecado, cuando hemos cometido una mala acción. Y eso ya viene como por nuestra naturaleza divina. Hay como por decir algo, un cosquilleo en nosotros, una inquietud cuando cometemos un pecado. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos al mundo. Y antes, cuando éramos del mundo, pecar para nosotros era lo común. Decir una grosería era el día a día, no pasaba nada, nos reíamos.
y un chiste y no sé qué, y una grosería y un video que era totalmente vulgar, era común para nosotros, gracioso, no había problema. Ahora, viviendo en una naturaleza divina, es diferente, hermano. Cuando cometemos un pecado, hay como una inquietud en nosotros, una sensación incómoda. Y necesitamos limpiarnos de ese pecado. ¿Y cómo podemos hacerlo? Precisamente confesándole a nuestro Señor y arrepintiéndonos de ello, diciéndole a nuestro Señor, me arrepiento, Señor, de esto, no quiero volver a cometer esto. Y eso lo hacemos mediante la oración. Eso debe de ser ahora nuestra actitud. El pecado, el cometer un pecado debe de ser desagradable para nosotros. Y eso empieza con como les digo, con una sensación de incomodidad en nosotros. Vamos a leer ahora Primera de Juan 1:9. Ya casi para ir concluyendo la última parte del texto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro Señor, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí añado, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué? Porque podemos pecar. Ahora como cristianos podemos fallar, no somos perfectos. Pero tenemos eso, tenemos un abogado para que nos defienda con el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él siempre aboga por nosotros. Y el Espíritu Santo, que es el que corrige nuestra oración para que llegue al Padre y llegue correctamente. Pero necesitamos orar. Necesitamos confesar nuestros pecados al Padre. No necesitamos confesarlo a otro ser humano aquí presente, irnos a un confesatorio y decir todos nuestros pecados y que nos den algún tipo de penitencia para entonces cumplir esa penitencia para entonces ser limpios de pecados. No, aquí directamente lo leímos en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, que simplemente tenemos que confesar nuestros pecados a Él. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero debe de haber arrepentimiento en nosotros. Esa es la diferencia. Debe haber un genuino arrepentimiento. Cuando el pecado ha sido público y notorio, entonces se convierte en una confesión contra Dios y contra la iglesia. Entonces hay que hacer confesión ante la iglesia. Eso es diferente ya. Un pecado público, un pecado notorio. Cuando, por ejemplo, se sabe que un hermano públicamente está cayendo en fornicación, tal vez, en adulterio, tal vez, cuando se sabe que un hermano está haciendo una opción ya flagrante se dice la palabra, o sea, a todas luces, es lo que quiero decir, para no enredar, a todas luces, o sea, que todo el mundo sabe que el hermano está cometiendo un pecado, eso se convierte entonces en una ofensa contra Dios y contra la iglesia, y ahí puedo añadir el tema de que llega entonces a una disciplina ese pecado. ¿Sí? Recordamos las clases del hermano, bueno, John, que creo que Karen no ha estado presente, pero las clases de los martes, el hermano José ha estado hablando de ese tema. Cuando ya un pecado, dígame John. No, sí, estoy de acuerdo, hermano. Sí, lo asocia con ese tema, ¿verdad? Claro. De cuando ya un hermano, un miembro de la iglesia, comete un pecado a todas luces, público y notorio, entonces se convierte en una ofensa contra Dios y contra la iglesia, y entonces se toman otras medidas para ese pecado. Correctiva. Sí, correctiva, exacto. Una disciplina correctiva. Vamos a leer entonces Santiago 5:16, que es el texto que tenemos aquí de apoyo. Santiago 5:16. Ya leemos los últimos versículos. Santiago. Capítulo 5, versículo 16 dice:
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Siempre está también esa opción, hermanos, de si tenemos un pecado, algo que necesitamos que el Señor nos limpie, confesárselo a un hermano. No estamos diciendo de que tiene que ir a pararse delante de la iglesia a decir todas las cosas que ha hecho, sino si hay algo en nuestro corazón, en nuestra mente que nos agobia, algún pecado que no permite que nosotros avancemos, podemos confesarlo con algún hermano, sea con un, en este caso, administrador de la iglesia, o sea con un hermano que se tenga la confianza. Creo que eso también lo comentó el hermano José, acercarnos a ese hermano y hablar con él y poner esas cargas, confesarle, hermano, tengo un pecado y me ha sido difícil con este pecado. Yo quiero, hermano, que usted ore por mí, por ese pecado. Se puede hacer, es aliviante cuando hacemos eso. Para concluir la lectura, Dios está dispuesto a perdonar los pecados cuantas veces se lo pidamos. Así, sin embargo, no nos perdonará pecados que no estemos dispuestos a confesar y a arrepentirnos de ellos. ¿Cuáles son esos pecados? Esos pecados que se vuelven una práctica en nuestra vida, que son hábitos ya que tenemos. Muchas veces, hermanos, sobre todo cuando somos recién convertidos, venimos del mundo al reino de Dios con malos hábitos. Y esos son las cosas que debemos de ir desarraigando de nuestro corazón, sacando de nuestra mente, de nuestro diario vivir, los malos hábitos que pudimos haber tenido en nuestra vida mundana. Entonces, hermanos, aquí vamos a concluir este tema, venciendo al pecado. Son acciones simples, hermanos, que tenemos que realizar, pero se hacen difíciles cuando precisamente tenemos esos malos hábitos arraigados en nuestro corazón. No quiero dejar este pecado, me gusta este juguete, como el niño pequeño, me gusta cómo me divierto con este juguete, no lo quiero dejar. Entonces se vuelve difícil arrancarlo de nosotros y por eso precisamente no llegamos a ese arrepentimiento genuino. Y por eso entonces el Señor no nos perdona como Él desea hacerlo. ¿Cómo te voy a perdonar, hijo mío, si tú no te arrepientes de tus pecados? ¿Cómo te voy a perdonar si tú quieres seguir con ese juguete? Tú quieres seguir ahí. No sé si hay comentarios para concluir. No, hermano, estamos, ¿Alguna duda? bueno, hermano, que es una lucha, no es fácil, pero por lo menos tenemos los medios. Los medios están, exacto. Sí, El tema está en si los usamos. ajá, correcto. El tema está en si los usamos. Muchas veces el problema está en que no queremos soltar esas cosas que nos agradan. Que se me venía a la mente otro ejemplo más. Muchas veces yo trabajo así, con las cosas que se me vienen a la mente. Y en una ocasión hablaba de un ejemplo de que Satanás nos tiene apresados en algún pecado que no queremos soltar. Y es como por ejemplo, se dice que allá en la jungla, los cazadores de monos, ¿cómo hacen para cazar un mono? Ellos abren un hueco en la tierra y echan cierta comida que a los monos les gusta. Y hacen un huequito y ahí meten la comida para que el mono venga y agarre esa comida. Por ejemplo, cacahuates, perdón. Era lo que decía la lectura que recuerdo que vi ese ejemplo. Pero el hueco que hacen en la tierra no es muy grande. Es lo suficientemente grande para echar la comida ahí y que el mono meta la mano. Pero al momento que el mono mete la mano y agarra lo que hay allá adentro, cierra el puño. Y al cerrar el puño no puede sacar la mano del hueco ese. Y entonces es donde aprovecha el cazador y le da de palos al mono. Y lo atrapa. Hermanos, los cacahuates
son esa cosa que nos gusta, el pecado ese que nos gusta. Y el Satanás nos da de palo y no nos deja porque no queremos soltar eso que nos gusta. Y ahí nos tiene atrapados. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Se Buen comprende? ejemplo, hermano. Buen ejemplo. Entonces, nosotros hermanos debemos de, amén. Nosotros debemos de soltar esas cosas. Soltar esas cosas que no nos dejan vivir plenamente para nuestro Señor. Amén. Amén. Y así entonces podemos vencer al pecado. Entonces concluimos aquí. Voy a pedirle a John que nos despida en oración, hermano. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Oremos, hermano. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, único, fiel y verdadero. Te agradecemos, Señor, por el hermoso día que nos has dado, por las bendiciones que nos has dado el día de hoy. Te agradecemos, Señor, porque nos has permitido esta noche escudriñar y aprender de tu santa palabra. Nos has enseñado cómo vencer al pecado, las armas que nos has dado y nos has explicado cómo aprender a tener dominio propio. Te agradecemos, Señor, y te pido, Señor, que bendigas al expositor que ha escogido esta noche para que le siga dando ese sentir, Señor, de enseñar, de seguirnos enseñando para nosotros poder enseñarle a otros que no te conocen, Señor. Esta noche aprendimos algo que no teníamos en cuenta, no sabíamos, nos ha servido de mucho. Te pido, Señor, que nos dé un sueño reparador y que si es tu santa voluntad, poder ver un día nuevo para adorarte, glorificarte, honrarte. Oramos en el precioso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos vemos mañana, hermano. Ok, Sí, ¿verdad? bueno, Van al- Hasta mañana. Chao, que descansen. Igual. bye.